Capítulo 8. Abril. La semana siguiente, la señora Sidman leyó los nombres de los 7 miembros del equipo de campo a través de la secundaria Camilo durante los anuncios matutinos. Estamos muy contentos de que estos 7 estudiantes representen a nuestra escuela, dijo la señora Sidman. Especialmente Holling Hoodhood, que representará al 7º grado. Holling hizo el mejor tiempo durante las pruebas, casi 1 minuto más rápido que cualquiera de los alumnos de 8º del equipo. Os deseamos suerte a todos, chicos. Aquello fue aterrador. Era el tipo de cosas que te hacen desear nunca estar solo en el vestuario con los otros chicos de tu equipo. Y no hubo mucha ayuda de nadie en la clase de la señora Baker. Me pregunto por qué Holling tuvo el tiempo más rápido, dijo Danny después de los anuncios. ¿No será porque estaba huyendo de 2 ratas que intentaban comérselo? Eso puede haber tenido un poco que ver, dije. Un poco, dijo Danny. Un poco, dijo Mary Lee. Un poco, dijo Maisie. Muy poco, dije, y todos en la clase arrancaron un trozo de papel de sus cuadernos, lo estrujaron y me lo lanzaron. Lo cual es injusto, ya que no se pueden detener 22 papeles estrujados al mismo tiempo. Por lo que te acabo de contar, ya imaginarás que la señora Baker no estaba en la sala. La llamaron a la oficina para una llamada telefónica antes de los anuncios matutinos y le pidió al señor Bendlery que se quedara con nosotros mientras ella no estaba. Cuando la señora Baker regresó, mi mesa estaba rodeada de bolas de papel estrujado. Y como generalmente la persona que está rodeada de bolas de papel estrujado es la que tiene la culpa de todas las bolas de papel estrujado, supuse que sería yo quien tendría que recogerlas todas. Así funciona el mundo. Pero no esa vez, porque la llamada en la oficina era del ejército de los Estados Unidos. El Vietcong había abandonado Kesan y 20.000 tropas americanas estaban marchando para relevar a los marines y encontrar a los soldados desaparecidos como el teniente Baker. «Se llamará», nos dijo la señora Baker, «Operación Pegaso». Ahora, que alguien me diga el significado de la alusión clásica. Nunca dijo nada acerca de las bolas de papel arrugado alrededor de mi escritorio. También habrás notado que era la señora Sidman quien leyó los anuncios matutinos por la megafonía en lugar del señor Wareski. Eso era porque el señor Wareski se había ido. La señora Baker nos había dicho que había recibido una reasignación administrativa, pero eso solo significaba que se había ido, y la señora Sidman era nuestra nueva directora. De verdad. Supongo que el consejo escolar pensó que si la señora Sidman podía coger 2 ratas enormes por el cuello y llevarlas por los pasillos, sin duda podría encargarse de los alumnos de secundaria inferior. Lo cual probablemente era cierto. Nadie vio salir al señor Wareski, que seguía buscando un pequeño país del cual ser dictador. Pero todo el mundo vio a la señora Sidman el primer día en que fue directora. Se quedó en el vestíbulo principal para vernos entrar. Ya sabía casi todos nuestros nombres, y puede que dijese buenos días unas 300 veces. Se mantenía erguida con los brazos cruzados sobre el pecho, lo cual, como cualquier asesor de maestros te dirá, no es bueno para los maestros, pero probablemente no sea malo para los directores. Oí que incluso escudriñó con la mirada al hermano de Doc Swiatek. Mientras la señora Sidman empezaba su nuevo trabajo en la secundaria Camilo, el presidente Lyndon B. Johnson dejaba su antiguo empleo en la Casa Blanca. Walter Cronkite transmitió el anuncio el último día de marzo. El presidente Johnson dijo que no quería distraerse con la política partidista mientras el futuro de Estados Unidos está siendo un desafío aquí mismo, en casa. Había decidido que no se presentaría de nuevo a la presidencia. Todo su rostro parecía decaer al decir aquello. «No quiere ser humillado», dijo mi hermana en el primer anuncio de esa noche. «Sabe que no puede ganar contra Bobby Kennedy». «Sabe que no puede ganar contra Richard Nixon», dijo mi padre. «No con toda la guerra a cuestas». «De cualquier manera se retira porque no quiere perder.
No porque se preocupe por el futuro de Estados Unidos. Mi padre lanzó un fuerte suspiro. ¿Así es como todos los Flower Children hacen sus juicios? ¿Tan rápido y fácil? ¿Cuándo son rápidos y fáciles de hacer? Dijo mi hermana. Solo el final de la pausa publicitaria detuvo lo que podría haber llegado a ser una discusión mucho más fuerte. Me pareció ver la cara decaída del presidente Johnson durante el resto de las noticias. La cara de Banquo justo antes de que Macbeth lo mandara matar cuando de repente se dio cuenta de que todo lo que había esperado se estaba derrumbando probablemente se le parecía mucho. Además, después de las noticias, nos enteramos de que el presidente Johnson no era el único que renunciaba a su puesto. Kowalski también está acabado, dijo mi padre. Todos lo miramos. ¿Qué quieres decir? Preguntó mi madre. Terminado, acabado, caput. Te dije que no podía jugar para siempre. Lo anunciarán en un par de semanas más o menos. No más Kowalski y asociados. Seremos el único estudio de arquitectura que importa en la ciudad. Me miró. ¿Te dije o no te dije que llegaríamos a algún sitio si conseguíamos el trabajo de la secundaria? Asentí con la cabeza. Me lo había dicho. ¿Y los Kowalski? Pregunté. Mi padre se encogió de hombros. La arquitectura es un deporte de sangre, dijo. Así que, en el recreo del almuerzo del día siguiente, Mary Lee y yo pasamos mucho tiempo sin decir nada hasta que Mary Lee lo dijo. Puede que me mude. La miré. Probablemente me mudaré. ¿A dónde? Le pregunté. A la casa de mi abuela en Kingston. Asentí con la cabeza. Pasó otro minuto más sin decir nada. Sabía que había que decir algo. Supongo que después de leer todo eso de Shakespeare debía saber qué decir. Pero no me salía una sola palabra. Así que Mary Lee lo dijo de nuevo. Sapos, escarabajos, murciélagos. Y era exactamente así. Mary Lee no sabía cuánto tiempo le quedaba. Quizás solo 2 o 3 semanas. Así que decidimos fingir que era para siempre y no hablamos más de eso e intentamos no pensar más en aquello. Pero había momentos en los que nos mirábamos y sabíamos lo que estábamos pensando aunque no lo dijéramos. Probablemente así fue entre Romeo y Julieta. Ayudó correr duro. Tan duro que no puedes pensar en casi nada más porque tus arterias están abiertas al máximo buscando algo de oxígeno, cualquier cantidad de oxígeno, porque no puedes llevar suficiente aire a tus pulmones y hay un entrenador que ha inventado un vocabulario completamente nuevo para envolver las palabras más rápido. Un vocabulario ante el que incluso Caliban se habría sonrojado. Corrimos más kilómetros al día que los que conducen la mayoría de las personas cuando van a su trabajo. Corrimos por barrios que creo que ni siquiera están en el condado de Nassau. Pasamos por delante de los tulipanes rojos de San Adalberto y de las lilas blancas del templo Bethel. Pasamos por delante de la panadería Goldman y olimos la última hornada de dulces de crema cuyo aroma se desprendía por las ventanas abiertas. Un día corrimos hasta la playa Jones, y si la señora Sidman no hubiera enviado un autobús tras nosotros, creo que nos habríamos desplomado en el paseo marítimo y habríamos muerto. Pero me estaba volviendo más rápido. De verdad. Aunque me quedaba rezagado al fondo de la manada de alumnos de octavo. Dejadme deciros que cuando estás en séptimo no es saludable correr al frente de un grupo de estudiantes de octavo. Yo lo hice una vez y me bajaron los calzoncillos hasta los tobillos en plena carrera. No dejas que algo así te ocurra 2 veces. Te mantienes al final del pelotón y aprendes los signos reveladores de quien va delante de ti y está a punto de escupir a un lado. Dani también lo entendía, ya que corría detrás de los alumnos de octavo del equipo suplente, y eran alumnos de octavo curso enfadados. Alumnos de octavo enfadados y con mucha saliva. La señora Baker no entendía por qué yo iba detrás de todos. Decidió darme un mes libre de Shakespeare para entrenarme, ya que desarrollar el cuerpo además de la mente, dijo,
era una actividad humana y educativa. Cada miércoles cronometraba una carrera de 3 millas y yo perdía un par de minutos con cada una. Eso sin incluir el tiempo que hice cuando Sycorax y Caliban me perseguían. Aquella vez creo que podría haberle ganado a Jesse Owens. Mi inclinación era mejor, según decía la señora Baker, y mis brazos iban mucho más sueltos. Pero todavía quería trabajar en mi respiración, así que después de las 3 millas hicimos carreras cortas hasta que casi vomité. Lo que hace que quieras mejorar tu respiración a toda prisa. A la señora Baker no le importaba que tuviera un entrenamiento regular los miércoles por la tarde después de la escuela con el entrenador Quattrini. Si quieres mejorar, corre, decía. No existe un demasiado cuando se trata de correr, decía, lo cual no creo que sea cierto, sino probablemente una especie de estrategia de maestra. Mary Lee no entendía por qué corría, ya que eso significaba que no estaba trabajando en el proyecto La fiebre del oro de California y tú. Y era ella quien había tenido que escribir todas las notas de nuestro trabajo y había empezado con el mapa de contornos. No creas que una rosa y una Coca-Cola te van a sacar de esto, decía. Ya lo sabía. Recuerda que no soy tan idiota como Romeo. Y fue por eso que una tarde estaba en la cocina de Mary Lee trabajando en hacer que la fiebre del oro de California fuera relevante para ti, cuando el señor Kowalski llegó a casa y nos contó lo que había escuchado en la radio del coche. Que Martin Luther King Jr., que estaba en Memphis ayudando a sus trabajadores de saneamiento en huelga, había sido asesinado a tiros. Murió, dijo el señor Kowalski, justo después de pedirle a un amigo que tocara Precious Lord Take My Hand. Mary Lee me cogió de la mano y fuimos al salón, donde Walter Cronkite estaba terminando las noticias. Nos dijo que todo era terriblemente cierto. Me pareció que estaba temblando. Nada volverá a ser lo mismo, dijo el señor Kowalski. Mary Lee me apretó la mano con fuerza. Esa noche mi hermana no quiso bajar a cenar y mi padre no la llamó. Se sentó con un rostro tan sombrío como el del presidente Johnson. De vez en cuando miraba las escaleras hacia la habitación de mi hermana y luego volvía a mirar sus habas. ¿Cómo ha podido pasar esto?, decía. Al día siguiente hubo disturbios en Chicago, en Savannah, en Washington, en Toledo, en Detroit, en Pittsburgh y en Nueva York. Nos estamos desmoronando, decía mi padre. Y el martes, mientras todos en la secundaria Camilo lo veían en el televisor del gimnasio, mi padre se quedó en casa en lugar de ir a Hut Hut y Asociados para ver en nuestro televisor cómo 2 mulas de Georgia arrastraban el viejo carro verde de granja que llevaba el cuerpo de Martin Luther King Jr. por las calles de Atlanta. No dijo nada en la cena. Tampoco lo hizo mi hermana. Justo antes de irme a la cama esa noche, le recordé a mi padre que al día siguiente era la inauguración en el estadio de los Yankees. Probablemente recuerdes cómo conseguí las entradas y que él había prometido llevarme para encontrarme con Dan y su padre y Doug y su padre, y que escribiera una nota autorizándome a saltarme el entrenamiento de campo a través con el entrenador Quattrini de ese día y que me dejaran salir antes de que terminaran las clases. No hay suficientes acontecimientos en el mundo como para no tener que ir a la ciudad por un partido de béisbol, dijo. Es el día de la inauguración, dije. Sacudió la cabeza. Nunca escribió la nota, así que la escribí yo mismo y conseguí que la firmara por la mañana. Le dije que tenía que recogerme a las 12 en punto, ya que el partido empezaba a las 2. Claro, claro, me dijo. Y esas fueron las mismas palabras que utilizó el entrenador Quattrini cuando le mostré la nota. ¿Esperas que crea que tu padre escribió esto? Yo escribí la nota y él la firmó, aclaré. ¿La leyó antes de firmarla? No, tú, mono bufón, topo ciego, quería decirle. No la leyó, solo firma lo que le pido que firme. Como cheques en blanco con muchos ceros. Sí, dije.
El entrenador Quattrini hizo una bola con el papel y me la lanzó. «No voy a ser nada hablando contigo en el próximo entrenamiento». Como si no lo supiera ya. La señora Baker pensó que, como iba temprano, debía hacer todo el trabajo del día por la mañana. Cuando señalé que ni Danny ni Doug estaban en clase y que probablemente se tomarían todo el día libre, y quizá incluso ya estuvieran sentados en el estadio de los Yankees, viendo practicar a Horace Clarke y a Joe Pepitone bateando a 1 milla de distancia, la señora Baker señaló que las oraciones seguidas eran impropias y que haría bien en empezar con la hoja de trabajo de las cláusulas no restrictivas. Así lo hice, ya que la expectativa del día de la inauguración en el estadio de los Yankees hizo que incluso las cláusulas no restrictivas fueran soportables, y probablemente ayudó el hecho de que Dan y Doug de cualquier manera tendrían que hacer todo el trabajo al día siguiente. Para cuando llegó el mediodía mis manos estaban azules por la tinta fresca, pero había terminado todos los ejercicios de cláusulas no restrictivas y había hecho la comprensión lectora. Incluso había hecho algo para que la fiebre del oro de California fuera relevante para mí. Señalé los peligros del amor del dinero en un argumento brillantemente redactado para el señor Petrelli, que entregué a la señora Baker mientras todos salían al recreo del almuerzo. «¿Por qué no llevas esto a su aula?», dijo ella. «Para entonces tu padre estará aquí». Así lo hice, y el señor Petrelli me obligó a quedarme de pie junto a su escritorio mientras lo leía, mientras señalaba el poderoso uso de las cláusulas no restrictivas, desaconsejaba el uso de clichés e identificaba más de una inexactitud histórica. Mientras tanto yo me retorcía imaginando a mi padre con su traje de 3 piezas junto al escritorio de la señora Baker. Grande e importante. El empresario de 1967 y probablemente también de 1968. Cuando el señor Petrelli terminó, me apresuré a volver al aula de la señora Baker, ya que no estaba seguro de querer que mi padre estuviera allí siendo grande e importante. Pero no tuve que apresurarme, ya que cuando llegué al aula, mi padre no estaba junto al escritorio de la señora Baker. Ambos miramos el reloj. Las 12:11. 11 minutos después de las 12 y todavía no había llegado. Bajé corriendo a la secretaría y llamé a Hudhud y Asociados. «Lo siento», dijo su secretaria. «El señor Hudhud ha estado todo el día en las obras de la nueva secundaria y no se le espera hasta las 2:30». «¿Tiene un partido de béisbol a las 2?», dije. «No. Tiene una reunión importante con la Cámara de Comercio a las 4:30. No se perdería una reunión de la Cámara de Comercio por un partido de béisbol». Ella tenía razón, no lo haría. Colgué el teléfono y volví al aula. La señora Baker estaba leyendo su libro de Shakespeare cuando volví. «Oh», dijo cuando me vio. Miró el reloj. «Oh», volvió a decir. Mary Lee regresó al aula. Se paró en la puerta cuando me vio. «¿Pero tú no estabas...?» Y entonces se detuvo, porque aparentemente no lo estaba. Uno a uno todos volvieron del recreo del almuerzo. Uno a uno me miraron y supieron lo que había pasado. ¿Y qué había que yo pudiese decir? Me senté en mi escritorio tan humillado como lo habría estado el presidente Johnson si hubiera perdido contra Bobby Kennedy. Mi corazón latía contra mi pecho. Me sorprendió que nadie pudiera oírlo. Supongo que puede haber existido una hora más miserable en algún momento de mi vida, pero no podía recordarla. A la 1:55, cuando todo el mundo se había marchado al templo Bethel o a San Adalberto, la señora Baker dijo: «Señor Hudhud, creo que podría llevarlo a tiempo para ver algo del partido». Eran las palabras más dulces jamás pronunciadas. Casi lloré. Saqué las 2 entradas del bolsillo de mi camisa y las levanté. «¿Ha ido alguna vez a un partido de los Yankees, señora Baker?» «Nunca intencionadamente», dijo ella. «Llama a tu madre para ver si está bien». Lo hice, pero ella no estaba en casa, así que llamé a mi hermana.
¿Me llamas a la escuela para eso? ¿Por qué debería importarme a qué hora vuelves o dejas de volver? Dijo ella, lo que supuse que sería suficiente. Y así fue como la señora Baker y yo terminamos en la autopista de Long Island conduciendo hacia la ciudad de Nueva York. Yo mirando mi reloj cada 3 minutos aproximadamente y la señora Baker avanzando a una velocidad constante de 45 millas por hora en una zona de 60 millas por hora. Puede ir hasta los 65 sin que la multen, señalé. Tiendo a no querer ver hasta dónde puedo infringir la ley antes de que me pillen. Condujo mucho más rápido que esto cuando fuimos al hospital. Mucho más rápido, pero iba al hospital. Hoy voy conduciendo a un partido de béisbol. El día de la inauguración, que es igual de importante, dije. Y acabo de ver que ha torcido los ojos. Nunca tuerzo los ojos, dijo la señora Baker. Pero si torciera los ojos, ese habría sido un momento apropiado para hacerlo. En todo el camino nunca pasó de 45. Se tomó su tiempo en el peaje del puente de Whitestone tratando de conseguir el cambio correcto. Y se tomó su tiempo en el aparcamiento porque quería encontrar un espacio sin coche a ambos lados, que no había en 3 millas a la redonda, y así de lejos fue donde aparcamos. Y dejadme deciros que caminamos hasta el estadio de los Yankees a un ritmo de 1 milla cada 7 minutos. Cuando la señora Baker y yo llegamos a nuestro palco, que estaba en la línea de la primera base, justo al lado del banquillo de los Yankees, ya era el final del tercer inning. Se podía ver cada raya de cada uniforme. Así de cerca estábamos. El señor Hapfer se levantó y me dejó sentarme delante de Danny Doug, y él se sentó detrás de nosotros con la señora Baker y el señor Swiatek. Y Danny nunca me preguntó por qué la señora Baker estaba allí, aunque yo sabía que quería hacerlo. Pero ya no me importaba porque era abril y era el día de la inauguración en el estadio de los Yankees. Y Los Ángeles de California estaban en el campo y los Yankees estaban bateando. El partido fue todo lo que uno podría haber esperado. Horace Clarke hizo una doble jugada y Joe Pepitone atrapó una pelota elevada por encima del hombro. Frank Fernández había bateado el único home run en el segundo inning y nos lo habíamos perdido. Eso fue relevante ya que fue ese home run lo que les dio la victoria. Mel Stottlemyre lanzó una blanqueada de 4 hits. Mickey Mantle tuvo 2 sencillos, así que Dan y yo no pudimos abuchearlo como deseábamos. Y cuando Horace Clarke salió del banquillo para el séptimo inning, nos lanzó 3 pelotas. Y casi obtuvimos otra, una bola de foul de Mickey Mantle, excepto que la bola golpeó en la barra de los asientos del palco y pasó por encima de nosotros. Y el señor Hapfer y el señor Swiatek nos compraron a todos, incluso a la señora Baker, perritos calientes con chucrut, y más perritos calientes con chucrut, y sodas en botellas con el hielo todavía adherido, y pretzels tan grandes como tus 2 manos juntas, y luego otro perrito caliente con chucrut para cada uno. Y gritamos y chillamos cuando el árbitro tomó una mala decisión sobre Joe Pepitone que le hizo enfadarse, y todo el mundo, incluso la señora Baker, se puso de pie y aplaudió cuando Mel Stottlemyre retiró a 10 bateadores seguidos. Fue simplemente genial. Pero lo que ocurrió después también fue estupendo. Joe Pepitone y Horace Clarke saludaban a nuestro palco al final del partido. ¡Eh! ¡Danny! ¡Howling Dog! No había un niño al alcance del oído que no deseara ser nosotros. ¡Hola! Les respondimos. «Oye, ¿queréis bajar al campo?», preguntó Horace Clarke, a lo que no tuvimos que responder porque ya estábamos trepando por la barandilla. Fue entonces cuando Joe Pepitone vio a la señora Baker. «Es usted la dama que nos hizo ir a la escuela el pasado diciembre», dijo. Dejadme deciros que no estaba seguro de que a la señora Baker la hubieran llamado alguna vez la dama. Y estaba convencido de que ahora no le hacía mucha gracia. La señora Baker cruzó los brazos sobre el pecho, a pesar de que le había enseñado a no hacerlo. «Sí», dijo.
aunque fue mi cuñado quien se puso en contacto con usted. Lo dijo con esa voz congelada que habría hecho callar a cualquier aula de séptimo en un instante. Pero Joe Pepitone no se dio cuenta. Se acercó un paso más. ¿No es usted aquella dama que corrió en Melbourne el 4% femenino? Hizo el último tramo, ¿verdad? Estaba bastante seguro de que a la señora Baker no la habían llamado dama 2 veces en 2 frases seguidas. Sí, dijo ella. He visto esa carrera. Estaba usted en 5.º lugar cuando recibió el testigo, y casi recuperó todo en los últimos 100. Llegó algo así como a 3 décimas del segundo. 2 décimas, dijo la señora Baker. Oye, Horas, dijo Joe Pepitone. ¿Sabes quién es ella? Trae a Hawke para ver si se acuerda de la dama que vimos compitiendo en el relevo de 4% en Melbourne. Y trae a Cox también. Y por eso cuando los fotógrafos vinieron a hacer las fotos después del partido, encontraron a la mayoría de los yankees alrededor de esa dama con piernas que casi consiguieron superar 5 puestos en los Juegos Olímpicos de Melbourne en solo 100 metros. Y después de que volviera a hacer la carrera con ellos 5 veces, les pidió a los yankees que nos enseñaran el estadio. Y lo hicieron. Os lo prometo. Horace y Joe nos llevaron a las gradas y a los asientos altos. Y luego bajamos a los vestuarios, a los que la señora Baker no entró, y dimos una vuelta a las oficinas, y luego nos pasaron por el banquillo y volvimos al campo. La gente que seguía en las gradas nos vio a mí y a Danny lanzar la pelota a Joe Pepitone, con Jake Gibbs como receptor, y creo que la señora Baker no torció los ojos ni una sola vez. Y después corrí alrededor de todas las bases, desde el home hasta la primera, pasando por la segunda y la tercera, y de vuelta al home. Y luego corrí al campo exterior y corrí de derecha a izquierda y luego de vuelta. Y todo el tiempo la hierba verde y el polvo amarillo del diamante entraban por mi nariz y el sol que bajaba sobre el estadio de los Yankees me iluminaba a mí, Howling Hood, jugando en medio del campo de los Yankees de Nueva York y esperando el chasquido del bate. Cuando tienes la oportunidad de correr por el jardín central de los Yankees y no sabes exactamente si tendrás otra oportunidad, tienes que tomar las cosas como vienen. Regresé corriendo a hacer mis últimos lanzamientos. El sol estaba bajando para cuando Joe Pepitone las había sacado todas del campo y la señora Baker estaba de pie en el home examinando el lugar como si estuviera considerando comprarlo. ¿Para qué es todo ese andamiaje?, preguntó. Tal vez sí estaba considerando comprarlo. Reparaciones, dijo Joe. Muchos lugares del estadio necesitan reparaciones. Están esperando a que el jefe encuentre un arquitecto. ¿Un arquitecto?, dijo la señora Baker. Alguien clásico, dice el jefe. Un clásico de verdad. Me gustaría conocerlo, dijo la señora Baker. ¡Ja! Si puede batear mi bola rápida, dijo Mel Stottlemyre, la llevaré a conocerlo. La señora Baker me miró y puso los ojos en blanco. Tráigame un bate, señor Hood. Resultó que el señor Hapfer nos llevó a mí y a Danny a casa esa noche. La señora Baker se quedó para conocer al jefe de los Yankees. La foto de la señora Baker apareció en el Hometown Chronicle 2 días después, de pie junto a Danny, Doug y yo, y todos nosotros rodeados de sonrientes jugadores de los Yankees. Yo llevé la chaqueta de Joe Pepitone a la escuela y Danny llevó su gorra y Doug la de Horace Clarke. 3 alumnos de sexto me pidieron un autógrafo en una pelota de béisbol y se los di. El entrenador Quattrini, sin embargo, no pidió un autógrafo. Cumplió su promesa y el siguiente entrenamiento de campo a través fue tan duro como 2 entrenamientos juntos. Y como creía en la democracia, dijo, pensó que todo el mundo debería tener el mismo entrenamiento, así que los 7 corredores del equipo principal corrimos como si Bruto y Casio estuvieran detrás de nosotros con cuchillos largos y puntiagudos. Los alumnos de 8º grado me adoraron después de eso.
Tiraron mi ropa a las duchas y volví a casa dejando charcos a cada paso. Así que cuando finalmente llegaron las vacaciones de primavera, cayeron como la suave lluvia del cielo sobre la tierra. Vacaciones de primavera. ¿Hubo alguna vez 3 palabras juntas que hicieran un sonido más hermoso? Vacaciones de primavera. Déjame decirte que los días eran cálidos y verdes. Danny, Macy, Mary Lee y yo nos reuníamos en Woolworths por las tardes. Pedíamos sodas y hamburguesas hasta que se nos acabó el dinero. Vacaciones de primavera. La escuela de bachillerato también estaba de vacaciones y por tanto mi hermana estaba siempre de un excelente humor. Tenía un nuevo amigo llamado Chit, así se llamaba realmente, que conducía un escarabajo Volkswagen amarillo con pegatinas de flores rosas y naranjas. Era más que nada piernas y brazos, y pelo, y venía todas las tardes y se sentaba en el sótano con mi hermana, y escuchaban su radio de transistores, y luego subían cantando sobre los submarinos amarillos en voz muy alta y riéndose como si fuera lo más divertido del mundo. Después Chit se metía en el escarabajo amarillo y mi hermana se iba a dar una vuelta con él. Vacaciones de primavera, días cálidos y verdes. Sabes que no van a durar, pero cuando empiezan se sienten como una semana de verano que ha llegado de regalo a la secundaria. Significan el olor del polvo y la hierba en el campo de béisbol, las primeras brisas marinas frescas que llegan desde el interior del estrecho de Long Island, los arces engalanados con hojas verdes y doradas. Significa revisar las raquetas de tenis para ver si el invierno las ha deformado mientras estaban colgadas en el garaje, y ver el primer conejo corriendo por el césped, y a los vecinos colocando los primeros carteles de gatitos en adopción en las entradas de sus casas. Esos son las vacaciones de primavera. Vuelves a la escuela pensando que ya no es solo el final del invierno, es casi el comienzo del verano y te imaginas que puedes aguantar hasta finales de junio, porque las brisas cálidas entran por la ventana como una felicidad tranquila. El entrenador Quattrini nos había hecho jurar por la vida de nuestros primogénitos que correríamos duro durante las vacaciones de primavera. Nos prometió que se enteraría si fallábamos un día, solo un día, y que lo pagaríamos caro. Así que, cuando volvimos a la escuela, comenzó el primer entrenamiento con este anuncio. Cada corredor del equipo principal iba a tener que mejorar mi tiempo de la prueba con las ratas por 35 segundos, sin excepciones, y sin ratas que ayudaran. Déjame decirte que los alumnos de 8º grado no estaban contentos. Una vez que empezamos a correr, hubo un montón de escupitajos a los lados, acompasados con el viento, que tuve que vigilar. Y me mantuve bien al fondo del pelotón, ya que corrimos por barrios donde había chicos del colegio que me conocían y no quería encontrarme frente a sus casas con los pantalones cortos bajados hasta los tobillos. Me alegré de que el hermano de Doc Swiatek no fuera corredor del equipo principal. ¿Quién sabe lo que habría pasado entonces? Fue cuando todos regresamos de la carrera de ese primer día y nos quedamos alrededor de las puertas del gimnasio tratando de no morir, cuando el entrenador Quattrini dio su segundo anuncio. Esta primavera se iba a celebrar un encuentro de campo a través en las escuelas de secundaria de Long Island con el fin de fomentar el entusiasmo por la temporada de otoño. «Es este sábado, así que tendrán que madrugar y perderse los dibujos animados», dijo. Me siento muy mal por eso. Tan mal que podría llorar. Estén aquí a las 7. El autobús sale a las 7:01. Correremos en el parque de Salisbury. 3 millas a ritmo de carrera. El ganador se lleva un bono de ahorro de $100. No es que espere que ninguna de ustedes, señoritas, gane. Sapos, escarabajos, murciélagos. Esa noche durante la cena mencioné la carrera. Estará bien,
dijo mi madre. Simplemente genial, dije. ¿Quién es el entrenador? Dijo mi padre. El entrenador Quattrini, dije. Mi padre se lo pensó un momento. ¿Cuál es el nombre de pila? Sacudí la cabeza. Todo el mundo le llama simplemente entrenador Quattrini. Mi padre se encogió de hombros y volvió a comer. ¿Cuánto tienes que correr? Preguntó mi hermana. Se lo dije. Morirás, me advirtió ella. No moriré. Casi ha pasado antes, dije, con un autobús. Me sonrió. Oh, Holling Hood Hood, el héroe local del pueblo. ¿Quieres un desfile? ¿Cuánto falta para que vayas a la universidad? Le pregunté. Ella volvió a sonreír. Todavía demasiado. No irá a la universidad, dijo mi padre. Se hizo un silencio, ya que es una de esas líneas que llaman la atención de todo el mundo. ¿Qué? Dijo mi hermana. No irás a la universidad, volvió a repetir mi padre. Tienes un buen trabajo y no irás a ninguna parte. Se hizo un silencio tenso. ¿Sabías que Roy White está bateando en .429? Le dije. Voy a ir a la Universidad de Columbia, aclaró mi hermana. Mi padre apoyó el tenedor en su plato y aplastó un haba. ¿Columbia? Dijo. Columbia. Déjame pensar un momento. ¿No es esa la escuela que está en una huelga para protestar contra la guerra por lo que no hay clases? Es la escuela donde los estudiantes hacen huelga contra la guerra y contra el racismo. El mundo entero se está volviendo loco, dijo mi padre, y ningún lugar está más loco que la universidad. Te quedarás en tu trabajo y estarás a salvo. ¿A salvo de qué? ¿De pensar? Te quedas en casa, dijo mi padre. Mi hermana se concentró en su pastel de carne. Por cierto, Roy White estaba realmente bateando en .429, lo que me parece lo suficientemente importante como para hablar de ello en la cena. Estaban todos dormidos cuando me fui a la competición de campo a través el sábado por la mañana. En realidad yo también estaba casi dormido cuando me fui a la competición de campo a través el sábado por la mañana. Creo que llegué a la secundaria Camilo solo por instinto. Hacía frío y había un poco de niebla. El tipo de niebla que te atraviesa de modo que todo se siente húmedo y el frío comienza a filtrarse bajo tu piel y solo puedes pensar en la cama caliente que dejaste para hacer esto. Y estás deseando tener tu ropa interior térmica y te preguntas por qué alguien querría hacerse esto a sí mismo. Y ves al entrenador Quattrini de pie junto al autobús gritando a todos los que puede ver y te preguntas aún más por qué alguien querría hacerse esto a sí mismo. Ni la niebla ni el frío desaparecieron cuando llegamos al parque Salisbury, y la niebla goteaba desde las hojas verdes aún frescas de los árboles. Se podía ver el aliento. Sobre todo se podía ver el aliento del entrenador Quattrini, porque lo usaba mucho diciéndonos dónde dejar nuestras cosas, dónde esperar, dónde dejar de esperar, dónde relajarnos y dónde alinearnos. Supongo que así se mantenía caliente. Mi número era el 113, que no es un número especialmente afortunado. El de Danny Hapfer era el 25, que, como sabréis, es el número de Joe Pepitone. Le pedí que se lo cambiara conmigo. ¿Te cambiarías conmigo si yo tuviera el 113 y tú el 25? Preguntó. Al instante, respondí. Mentiroso, dijo. Pero cuando empezó la carrera de los equipos secundarios lo animé de todos modos, situándome en el lateral entre el señor y la señora Hapfer y un montón de pequeños Hapfer.
Allí también estaban el señor Kowalski y Mary Lee, que habían salido un sábado por la mañana temprano para vernos correr. Así es, Mary Lee. No fue fácil distinguir a Danny cuando empezaron, ya que había unos 300 corredores en la línea de meta y la mayoría llevaban camisetas blancas. Pero cuando salieron y se adentraron en los profundos bosques del parque Salisbury y se desvaneció el estruendo de 600 pies, todos corrimos hasta donde el sendero sale en una curva y esperamos a que pasara. Pasó entre un grupo de corredores, en su mayoría más grandes que él, corredores de 8º grado. ¡Mantén los brazos sueltos!, grité. Bien, entrenador, dijo, dirigiéndose de nuevo al bosque. ¡Y no hables!, grité tras él. Probablemente no me oyó. Corrimos hasta la siguiente curva. Cuando pasó estaba delante del grupo y corría bien. Agitó sus brazos sueltos hacia mí. ¡Vamos, Danny!, gritó Mary Lee. ¡Más rápido, maldito debilucho!, grité, y obedeció. Salió disparado y vimos desaparecer su espalda. Luego nos apresuramos a volver a la línea de salida y todos gritamos como locos cuando pasó entre los 10 primeros y salió de nuevo hacia el bosque a la segunda vuelta. Había 3 más después de esa. Corrimos por todo el campo para verlo cada vez que podíamos. Yo, todos los Hapfer y el señor Kowalski y Mary Lee. En la 4ª vuelta cruzó la línea en primer lugar. Nos volvimos locos. Incluso el entrenador Quattrini se volvió loco, saltando en la banda como uno de los pequeños Hapfers. Cuando Danny desapareció en el bosque, seguido por un grupo de corredores de 8º grado bastante atrás, volvimos a correr hasta la primera curva, por 5ª vez, y esperamos a ver a Danny. Pero fue el grupo de corredores de 8º grado el que salió primero. Y luego toda una fila de otros corredores, todos rojos y sudando en el aire frío y brumoso. ¿Nos lo hemos perdido?, preguntó Mary Lee. Pero no fue el caso. Más de la mitad de los corredores habían pasado antes de que viéramos a Danny cojeando al pasar la primera curva. Sus 2 rodillas estaban ensangrentadas. No nos miró. El señor y la señora Hapfer tenían las manos sobre la boca, y todos los pequeños Hapfer preguntaron: ¿Qué le ha pasado a las rodillas de Danny? Supongo que habrá tropezado, dijo la señora Hapfer. Ella no sabía lo que podía pasar si un grupo de chicos de 8º cogía uno de 7º en la delantera. Corrimos hasta las 2 siguientes curvas y esperamos. Danny se estaba quedando cada vez más atrás. Cuando finalmente cruzó la meta no fue último, pero casi. Sus padres estaban esperando allí mismo. Su padre le cogió un brazo y su madre el otro. Mary Lee y yo nos apartamos y pudimos ver que Danny estaba casi llorando. Y probablemente no era solo porque le dolieran las rodillas. No nos miró cuando el señor y la señora Hapfer lo llevaron de vuelta al cole, seguidos por la manada de pequeños Hapfer. Algunos de ellos preguntaban entre sollozos: ¿Van a mejorar las rodillas de Danny? Supongo que el campo a través también es un deporte de sangre. La carrera de los equipos principales era la siguiente, y me puse en fila detrás de los de 8º grado. Muy por detrás de ellos. ¡Ponte en la línea!, me gritó el entrenador Quattrini. Me adelanté medio centímetro. Probablemente fue por eso que entre los 140 corredores que esperaban en la línea de salida, el señor Hapfer pudo encontrarme tan fácilmente. «Tengo un mensaje para ti», dijo, «de Danny. No estoy seguro de que lo entiendas». «Lo intentaré», dije. «Ha dicho: vence a los locos abigarrados. ¿Sabes a qué se refiere?» Asentí con la cabeza. «Entonces te doy también un mensaje de mi parte», dijo. Se inclinó más cerca. «Déjalo sin aliento». Pero es difícil dejar atrás a 139 corredores, sobre todo cuando suena el pistoletazo de salida y el estruendo de todos esos pies se impone al de tu corazón.
Por un momento pensé que mi hermana tenía razón. Me iban a atropellar y aplastar, así que me hice a un lado y corrí para avanzar antes de que el camino se estrechara. Para cuando llegué a la primera curva que salía de los árboles, estaba justo detrás del grupo de alumnos de octavo curso de la secundaria Camilo. Cuando llegué a la segunda curva ya habíamos adelantado a la mayoría de los demás corredores. Cuando llegamos a la línea de salida, los 7 éramos los primeros. En realidad, los 6 eran los primeros y yo corría detrás de ellos. Y en la línea de salida esto fue lo que vi. El señor y la señora Haffer y todos los pequeños Haffer estaban detrás de Danny, que no se había ido a casa, sino que estaba allí, de pie con sus rodillas ensangrentadas, gritando tan fuerte como podía y agitando su camisa blanca en el aire. El entrenador Quattrini volvió a enloquecer y parecía intentar levitar del suelo. Mary Lee estaba en silencio con el señor Kowalski detrás de ella y sostenía una rosa seca con un lazo mientras yo pasaba. Y la señora Baker estaba de pie junto a ella con sus zapatillas blancas. Así que volvimos a correr hacia los profundos bosques del parque Salisbury con el fuerte olor húmedo de los pinos en el aire. Era como si los 7 corredores del equipo principal de Camilo estuviéramos corriendo solos. Cuando miré hacia atrás por encima de mi hombro, solo pude ver a unos pocos corredores detrás de nosotros. Para cuando estábamos en la tercera vuelta ya empezábamos a pasar a corredores que todavía estaban en la segunda. La niebla se había disipado, el día se había calentado y a veces casi podía cerrar los ojos y dejar que mis pies se movieran por la hierba aún húmeda. Y entonces me di cuenta de que estaba justo detrás del pelotón de los de octavo, y ellos se giraron para mirarme, así que reduje mi velocidad. Cuando llegamos a la línea de salida para comenzar la última vuelta, el entrenador Quattrini parecía tener algún tipo de ataque. No estoy seguro de que supiera lo que estaba gritando, o incluso si era inglés. Dejadme deciros que sea lo que sea, no era Shakespeare. Todos los pequeños Haffer saltaban también, y Danny seguía agitando su camisa. Y Mary Lee agitaba su rosa, que estaba perdiendo sus pétalos, y la señora Baker gritaba. De verdad. Nos adentramos en el bosque profundo por última vez. A la fresca sombra de los árboles me acerqué a la manada de los de octavo. En la primera curva al salir, la señora Baker me estaba esperando, sola. —¡Howling! —gritó. La miré. —¡Pasa esos chicos! —dijo. Y eso era todo lo que me hacía falta. Me desplacé cuando nos adentramos de nuevo en el bosque, y me mantuve cerca mientras el sendero se estrechaba y se deslizaba a través de una espesa maleza. Cuando el sendero se ensanchó a través de un grupo de pinos viejos, los alumnos de octavo miraron hacia atrás y me vieron y se agruparon para cubrir todo el camino. Así que los rodeé, salí del sendero y atravesé los pinos con las agujas gruesas y suaves bajo mis pies y las ramas muertas afiladas y quebradizas contra mi cara. Cuando llegué al sendero de nuevo estaba delante de ellos y todos estábamos corriendo a toda velocidad. Pero ellos estaban en un sendero a campo a través en el parque de Salisbury, y yo corría sobre la hierba fresca del jardín central del estadio de los Yankees hacia una pelota que Joe Pepitone acababa de batear a la derecha. Estaba cubriendo el terreno tan rápido que mis pies apenas se tocaban, y Ralph Hoke movía la cabeza. «El chico es bueno», decía. Y entonces todo el mundo en el estadio de los Yankees se puso en pie y gritó y chilló, porque ahora Los Ángeles de California estaban tratando de llegar a una bola que yo acababa de batear a la izquierda profunda, y yo estaba rodeando la primera y luego la segunda y luego la tercera. Y Danny Haffer me estaba enviando a home con su camisa, y cuando llegué allí los vítores estallaron tan fuerte que apenas pude oír a la señora Baker cuando me levantó y me dijo que siguiera caminando, y apenas pude sostener el tallo espinoso que Mary Lee me entregó. Pero sí que pude sentir cuando se inclinó cerca de mi cara y...
Bueno, no tengo que contártelo todo. Fin del capítulo 8.